la gloriosa resurrección. Pero primero hay que pasar la cruz. Desde Cristo Rey Manizales, bienvenidos al maravilloso mundo de la Biblia, con el Padre Luis Guillermo García. Lunes del maravilloso mundo de la Biblia. Aquí estamos nuevamente desde la parroquia de Cristo Rey, a través de nuestro canal de YouTube, Cristo Rey Manizales, llegando hasta todos ustedes, toda nuestra amada, querida feligresía, los que desde tantos lugares, aquí en nuestra ciudad, desde tantas comunidades parroquiales, nuestra propia comunidad parroquial, y también todos los que hacen parte virtual de esta porción de la Iglesia Católica, desde otros países, desde otras ciudades, todos como iglesia, todos unidos en un mismo sentir, en el anhelo de sumergirnos cada vez más en este maravilloso mundo de la Biblia. Un título que quisimos ponerle a nuestro curso bíblico, siempre con la motivación de entusiasmarnos, de enamorarnos, de querer sumergirnos en el estudio de la poderosa palabra de Dios como historia de salvación, no como una historia del pasado, sino una historia que se actualiza cada vez, que es la obra de Dios, que es su acción en nuestras vidas. Y empezamos hablando así porque todo este tema tan interesante en que estamos allá en el Antiguo Testamento, terminando hoy los libros de Samuel, hoy, como lo habíamos dicho, vamos a tener sobre todo dos textos elegidos que la mayoría de ustedes muy juiciosos los han leído. Fue la tareita que dejamos para este día, y qué bueno pues entender que esa historia del pueblo asentado allí en la tierra prometida, después de todo ese caminar por el desierto y de sobrepasar tantos obstáculos y tantas situaciones difíciles, es la historia nuestra. Vamos caminando hacia la tierra prometida, el cielo. Nuestra meta es el cielo, y aquí vamos peregrinando, vamos caminando cada día. Y también hoy hay una historia de fidelidad de Dios, y muchas veces infidelidad nuestra, pero el Señor siempre dándonos una nueva oportunidad. En esa perspectiva, con esa óptica, es que tenemos que entender todo esto que estamos estudiando. Como yo se los digo a ustedes siempre, es un retiro espiritual este ratico que estamos, estos 50 minuticos, es un meditar, un reflexionar, más que muchos contenidos científicos o altamente intelectuales. Con humildad tratamos de acercarnos a la palabra de Dios. Sin más preámbulos, dándoles entonces la bienvenida, recordándoles que es motivo de gran alegría podernos encontrar, que esta virtualidad también ha sido una manera ciertamente de acercarnos, aunque suene un poco ilógico, podríamos decirlo, pero es así. La virtualidad nos ha permitido llegar hasta tantos de ustedes que durante la semana nos mandan sus mensajes, nos escriben, vamos llevando esa comunicación, esa interrelación. Pues gracias también a toda esta realidad que estamos viviendo y que de la mano de Dios poco a poco vamos saliendo. Vamos a iniciar pues nuestro encuentro esta noche, como siempre, haciendo una breve oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querido Dios misericordioso, providente, fiel, que esta noche estás aquí con nosotros, que vienes a iluminarnos con tu poderosa palabra, que vienes a mostrarnos cómo esta historia de salvación es nuestra historia. Esta noche te pedimos que envíes sobre nosotros el Espíritu Santo. Yo te pido, Dios bueno, que cada persona que sigue esta enseñanza en vivo y en directo en esta noche de lunes, o que se conecta en cualquier momento de la semana o en el momento histórico que sea, a través de nuestro canal de YouTube para seguir esta enseñanza, que derrame sobre nosotros, Señor, la fuerza de tu Espíritu. Ilumínanos, danos sabiduría, danos entendimiento para comprender
lo que tú esta noche nos quieres decir a través de tu poderosa palabra. Salmo 18, versículos del 21 al 31. El Señor me premia porque ha sido justo. Recompensa la inocencia de mis manos, porque he seguido las sendas del Señor y jamás he traicionado a mi Dios. Tuve siempre presente sus mandatos, nunca rechacé sus preceptos. Mi conducta ante Él ha sido irreprochable. Me he esforzado en no pecar. Sí, el Señor me recompensa por mi fidelidad y mis manos son inocentes ante Él. A quien te ama muestras tu amor, con el hombre honrado eres honrado, sincero con el que juega limpio, pero con el astuto eres sagaz. Tú salvas a los humildes y humillas a los altaneros. Señor, tú enciendes mi lámpara. Dios mío, tú alumbras mis tinieblas. Contigo me enfrento a cualquier ejército. Contigo, Dios mío, asalto la muralla. El camino de Dios es perfecto. Segura la palabra del Señor. Él es un escudo para los que se refugian en Él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios, tu camino es perfecto. Mientras sigamos tus mandatos, mientras nos esforcemos por cumplir tus leyes y tus preceptos, tú nos llevarás por caminos de salvación. Esta noche, con la palabra que vamos a escuchar en el primer y segundo libro de Samuel, te pedimos, Señor, que nos muestres lo que quieres y lo que esperas de cada uno de nosotros, y que sea siempre según tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El camino del Señor es perfecto, dice el salmista en este salmo que acabamos de proclamar como oración inicial. Y lo que estamos nosotros meditando, estudiando en los libros de Samuel, es precisamente eso: un camino perfecto de Dios. Un camino que en un momento determinado de ese sendero, de ese caminar, da el paso de esos grandes caudillos, de los grandes líderes, de los que sacaban al pueblo de la vida de pecado, lo liberaban para que continuara su camino y su relación con Dios. Ese paso de los jueces a la monarquía, a los grandes reyes. Ya lo veíamos hace 8 días un poco, retomábamos, hoy terminaremos. Esta es la tercera sección de los libros de Samuel, 1 y 2 Samuel. Hoy terminaremos con 2 textos escogidos que ustedes ya seguramente están familiarizados con ellos, los han leído. Uno del primer libro de Samuel y otro del segundo libro de Samuel. Uno referente a la petición hecha por el pueblo, querían un rey como los pueblos de alrededor. Y otro está en primera Samuel capítulo 8, y luego en el segundo libro de Samuel capítulo 7, esa hermosa y bella profecía de Natán sobre el Mesías que vendrá de la descendencia de David, donde está el eje central, como lo veremos esta noche, donde está como la parte fundamental en todo ese Antiguo Testamento para entender la importancia de la encarnación del Hijo de Dios, para entender el nacimiento de Jesús y por qué es el cumplimiento de toda esa esperanza, de esa expectativa que venía desde el Antiguo Testamento. Decíamos entonces, hoy no vamos a hacer la revisión de la tarea o ponerles yo un poquito la tarea anterior, porque
es la que vamos a desarrollar en todo este encuentro de hoy. Yo les pedía en la tareita leer estos dos textos ya tan mencionados. Primer libro de Samuel capítulo 8, segundo libro de Samuel capítulo 7. Espero que ojalá ustedes vayan con la lectura continua de los dos libros de Samuel, que ya la hayan hecho, los que van juiciosos en este curso bíblico, con todo y las paras que hemos tenido, sobre todo por cuestiones de mi salud, pero ya llevamos un año. Estaba yo revisando aquí el historial y comenzamos justamente hace un año, empezando el mes de agosto, el primer lunes del mes de agosto, creo que fue 2 de agosto tal vez, o sea que llevamos un poquito más de un año ya en nuestro encuentro. Bendito sea el Señor. Y los que lo han hecho juiciosos, todos los 34 encuentros, pues entonces ya debemos ir con la palabra leída hasta Samuel. Yo siempre les he dicho a ustedes que no me entusiasma cuando alguien me dice que se leyó la Biblia en 8 días, o en 2 semanas, o en un mes, ¿no? Pero si ustedes me dicen que en este año que llevamos de el maravilloso mundo de la Biblia, ya se han leído Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel, ya iríamos en 9 libros, imagínense ustedes, una maravilla, leídos, entendidos, meditados, y entendiendo que es una historia de salvación, que tiene un punto de partida y que tiene un punto de llegada. El punto de partida es la creación y el punto de llegada será el Apocalipsis, que como ya lo hemos mencionado muchas veces, no es el fin del mundo, sino el mensaje de esperanza y de invitación a la perseverancia en momentos muy difíciles del cristianismo naciente. Allá llegaremos. Allá llegaremos. Entonces, repasando muy brevemente lo que hemos dicho hasta ahora de los 2 libros de Samuel, hemos dicho que es el paso del periodo de los jueces al periodo de la monarquía. Etapas históricas muy concretas que están además en los libros extrabíblicos. Esto es bueno decirlo para entender que es una historia real, que es una historia objetiva, que son acontecimientos ocurridos tal cual, con unos personajes, con un nombre, con una familia, en unos lugares geográficos exactos y en un momento determinado de la historia. Y entonces Dios va marcando esa historia, por eso nosotros la llamamos historia de la salvación, porque Dios en cada momento va haciendo aquello que más conviene. Entonces el pueblo que se asentó en la tierra prometida, pues necesitaba un liderazgo, necesitaba unos caudillos, necesitaba quien los guiara y sobre todo, como lo vimos en los libros de jueces, en el libro de jueces, necesitaba sobre todo el pueblo que cuando caía en el pecado y estaba en la consecuencia del pecado y se arrepentía al verse sometido a duras opresiones, pues necesitaba quien le ayudara a salir de esa situación, quien clamara a Dios, pero también quien los aconsejara, quien los guiara, quien los liderara para salir de ese mundo de pecado y por lo tanto de la consecuencia del pecado. Ahí estamos resumiendo el libro de Jueces. Esa es la etapa histórica de los jueces. Y luego vendrá entonces el paso a la monarquía. Cuando hablamos de monarquía, hablamos de esos grandes reyes, que irá en un momento de esplendor con David y luego con Salomón, pero luego vendrá un periodo de decadencia y será el acabose ciertamente. Como lo veremos en los libros de Reyes, el pueblo que terminará devastado, destruido, los que lograron sobrevivir serán exiliados a Babilonia, pero eso lo estudiaremos en los libros de Reyes, que es también un momento histórico fundamental para el pueblo de Israel y para toda esta historia de la salvación. Si la monarquía es un momento fundamental, el exilio será otro momento fundamental. Lo veremos. Entonces lo que vamos a estudiar hoy es propiamente lo que ustedes tienen ahí en esta diapositiva. 2 grandes ítems, 2 grandes momentos que están en 2 grandes pasajes de los libros de Samuel. El pueblo que pide un rey y la profecía de Natán, el profeta Natán, anunciando que de la descendencia de David nacerá el Mesías. Muy bien. Entonces decíamos hace 8 días que el paso de la
época de los jueces a la monarquía. Entonces vendrán los grandes reyes de Israel. El primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel, todo lo podemos resumir en tres grandes personajes. Samuel, que es el último de los jueces y encargado, como lo veíamos hace 8 días, nada más y nada menos que de ungir a los grandes reyes. Eso le tocará a Samuel. Y entonces está Saúl, que es el primer rey, y luego David, que es el gran rey. Ya en los libros de Reyes hablaremos de Salomón, pero en los libros de Samuel entonces están Samuel como último juez y luego los dos primeros grandes reyes, que son Saúl y David. Todo gira en torno a la fidelidad, la alianza. Dios gobierna a través de estos grandes reyes, de David, de Saúl y de David, y luego de Salomón. El pueblo transgrede las leyes propias de la alianza del Sinaí, vendrá el nacimiento de la monarquía y se dará la promesa de el Mesías a través de Natán. Muy bien, entonces ese era un muy breve repasito de lo de hace 8 días y lo que habíamos dejado antes de nuestro receso, y ahora sí nos metemos propiamente en cuestión. Yo les he dicho a ustedes siempre en este curso bíblico que el objetivo principal es tener contacto con la hermosa y maravillosa palabra. Es lo que más nos interesa. Yo les confieso que yo quisiera, ustedes ven que vamos despacio, yo siempre se los voy a decir, vamos sin afán. Yo lo digo con mucho respeto y mucho amor. El que tenga afán puede buscar un cursito bíblico rápido. Hoy que somos muy de las cosas rapidísimas, se puede buscar un curso bíblico rápido donde usted le dé una pincelada de algunos aspectos bíblicos en 1 mes, 2 meses de encuentros semanales. Nosotros vamos en una meditación hasta que Dios nos lo permita y hasta donde podamos llegar, pero que lo que veamos lo veamos muy bien. Por ejemplo, estos 2 libros de Samuel los podríamos ver en un encuentro, 45, 50 minuticos, estos aspectos generales de los que ya hemos hablado, pero tenemos que ir al contacto con la palabra, es lo que más nos interesa. Yo les digo a ustedes que tengan ahí abierta su Biblia, que ojalá le pongan una velita encendida con mucha precaución, pero en este ratico que estamos aquí, tener la palabra abierta, ojalá en la mano, no leer los textos cuando yo los lea aquí, porque pues tenemos distintas traducciones a lo mejor y nos podemos entretener un poquito, pero sí seguir la lectura. Y es lo más importante. Yo les confieso que yo quisiera quedarme siempre leyendo textos, que cada encuentro nuestro semanal pueda leer la palabra de Dios y simplemente irla comentando. En últimas es lo que hacemos. Yo siempre les digo que yo preparo el encuentro de esa manera. Algunos de ustedes han venido por aquí, a este mismo lugar donde estamos, han visto que he cambiado de sede. Estaba en otra parte de la casa cural, en una salita de recibo que tenemos. Allí yo tenía mi estudio, pero ahora, como no puedo hacer ningún esfuerzo, no me puedo agachar, no me puedo arrodillar, no puedo cargar nada pesado, entonces ahora desde mi oficina, en la casa cural, esta es mi oficina personal, aquí mismo en mi humilde escritorio, pues tenemos, digamos así, el estudio. Algunos de ustedes han venido a una dirección espiritual, a una confesión, y me ven, simple les digo, no, aquí preparando el maravilloso mundo de la Biblia, en oración y subrayando en mi Biblia los aspectos que quiero como detallar con ustedes. Toda esta introducción para decir qué es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a leer estos 2 textos que yo espero ustedes ya los hayan leído, les sean familiares. Le vamos a dedicar unos 20 minuticos a cada uno de ellos, sacando la enseñanza central que hay allí. Estos 2 textos han sido escogidos porque son fundamentales, son importantísimos como eje de toda una historia de salvación. Entonces, pues ustedes leen todos los 2 libros de Samuel con todos sus capítulos, pero nosotros miremos lo que nos dice en este momento el capítulo 8 en sus 22 versículos. Lo que vamos a hacer es irlo leyendo, lo que sea más interesante lo vamos comentando y al final sacamos una enseñanza general. Vamos a ver si nos da el tiempo. Capítulo 8 del primer libro de Samuel. Cuando Samuel se hizo viejo, nombró a sus hijos
jueces de Israel. Su hijo mayor se llamaba Joel, el menor Abías. Actuaban como jueces en Berseba. Pero sus hijos no se comportaron como él, sino que se dejaron llevar por el afán del lucro, aceptando sobornos y cometiendo injusticias. La descendencia de Samuel. ¿Por qué Samuel es el último juez de Israel? Primer motivo, lo acabamos de leer. Porque cuando él ya estaba viejo, cuando estaba anciano, ustedes ven que es muy normal en estos personajes bíblicos que entonces dan la sucesión. Acuérdense que cuando Moisés ya estaba a punto de morir en el umbral de la tierra prometida, pues le entregó el liderazgo a Josué, por ejemplo. Aquí Samuel le entrega el liderazgo a sus dos hijos, a Joel y a Abías. Pero acuérdense que toda esta historia bíblica es una historia de fidelidad y de infidelidad. Dios siempre fiel y el ser humano que muchas veces cae en la infidelidad. Y es lo que pasó aquí. Joel y Abías, los hijos de Samuel, que eran los que quedaban para liderar al pueblo como jueces, pues se salieron del camino, se corrompieron y empezaron a cometer injusticias. Entonces obviamente no era el comportamiento para suceder el gran periodo de su padre como juez de Israel. Por eso todos los ancianos de Israel se reunieron. Fueron a ver a Samuel a Ramá y le dijeron: mira, tú ya eres viejo, tus hijos no se comportan como tú, así que nómbranos un rey para que nos gobierne, como se hace en todas las naciones de alrededor. Este es el versículo más importante de este capítulo. El primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 4 y 5, pero sobre todo ese versículo 5. Nómbranos a un rey para que nos gobierne como se hace en todas las naciones de alrededor. A Samuel le desagradó lo que pedían, pues pedían un rey para que los gobernara, y se puso a invocar al Señor. Pero el Señor le dijo: haz caso al pueblo en todo lo que te diga, porque no te rechazan a ti. Es a mí a quien me rechazan. No me quieren como rey. Así se han portado conmigo desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para dar culto a dioses extranjeros, y así hacen también contigo. Atiende a su ruego, pero adviérteles claramente y dales a conocer los derechos del rey que va a reinar sobre ellos. Vamos a detenernos un momento muy breve. Yo quiero que entendamos bien, esto es muy importante. La lectura atenta, acuérdense, la lectura muy despacio de la palabra es muy importante. La lectura atenta. Contextualicemos entonces qué está pasando. Cuando dice que los ancianos se reunieron y todos estuvieron de acuerdo en ir a pedirle a Samuel, que era el juez, es decir, el líder espiritual, el que los guiaba, el que los aconsejaba, el que les solucionaba los problemas, el que era el puente entre ellos y Dios en su papel de juez. Los ancianos del pueblo son los grandes también cabezas del pueblo, los demás líderes, los que por su experiencia, por sus años, pues tienen también autoridad y tienen todo un liderazgo y tienen toda una guía del pueblo. Digámoslo en un lenguaje nuestro de hoy, son representantes del pueblo. Y esos ancianos de Israel van todos juntos donde Samuel y le dicen: mira, nosotros queremos tener un rey, atención, como lo tienen los pueblos de alrededor. Dice que a Samuel le desagradó esa petición y se fue a hablar con el Señor, se fue a hacer oración y hablar con el Señor. Y miren lo que el Señor les dijo, le dijo a Samuel, lo acabamos de leer: Samuel, haz lo que ellos están pidiendo. Y tú tranquilo, no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí, dice el Señor. Me están despreciando a mí.
tremendo, tremendísimo. ¿Por qué el Señor se siente despreciado cuando el pueblo, a través de sus ancianos, sus cabezas, pide un rey? ¿Y por qué Samuel se siente tan triste y tan frustrado porque el pueblo está pidiendo un rey? ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es el problema que pidan un rey? Lectura atenta. Un rey como los pueblos de alrededor, como las naciones de alrededor, dice aquí en esta traducción, 1 Samuel capítulo 8, versículo 5. Versículo 5. Como los pueblos de alrededor. Miren, tan importante estudiar la Biblia en orden, como yo se los digo. La Biblia no es para estudiarla saltada, la Biblia hay que estudiarla en orden. Porque lo que les voy a decir a continuación, ustedes ya lo entienden perfectamente, los que han venido siguiendo el curso en orden. Ley de santidad, libro del Levítico, ley de santidad, alianza en el Sinaí, Éxodo 19, fidelidad a la alianza. ¿Qué es lo que le pide Dios al pueblo? Que no tome las costumbres de los pueblos de alrededor, que no tome las costumbres de los pueblos de alrededor, que sean una nación santa, es decir, una nación aparte, que no caigan en las prácticas abominables, eso lo hemos meditado nosotros mucho aquí en nuestro encuentro, que no caigan en las prácticas abominables de los pueblos de alrededor, que se mantengan fieles al único y verdadero Dios. Ley de santidad, no se mezclen con los otros pueblos en sus prácticas abominables. Y cuando el pueblo de Israel, a través de sus cabezas, a través de los ancianos del pueblo, pide un rey como las naciones de alrededor, ¿qué es lo que está diciendo? Queremos ser como los pueblos de alrededor. Queremos tener las mismas prácticas de los pueblos de alrededor. Por eso tan triste Samuel, y por eso Dios dice, me están despreciando a mí, dice Dios. Me están despreciando porque quieren un rey como los pueblos de alrededor. Esto lo vamos a estudiar incluso en el Nuevo Testamento, incluso en los inicios del cristianismo. Esos reyes eran vistos como dioses con minúscula. Había toda una idolatría en torno a esos reyes. Les tenían que rendir todo un culto. A esos reyes les tenían que rendir todo un culto. Era la religión del rey. Y por eso Dios dice, me están despreciando a mí. Porque quieren tener reyes para vivir las costumbres, para hacer las mismas prácticas que tenían los pueblos de alrededor. Mientras los pueblos de alrededor tenían reyes humanos, el pueblo de Israel tenía como rey a Dios. Y tenía Dios sus intermediarios en ese pueblo. En este caso los jueces, en este caso Samuel, el último gran juez. Entonces es muy importante, casi que ahí podríamos terminar la meditación de este capítulo 8 de 1 Samuel y apenas vamos en el versículo 5. A mí lo que me interesa que nos quede claro es eso. ¿Dónde fue ese paso de la época de los jueces a la época de los reyes? Fue una petición del pueblo que quiso ser como los pueblos de alrededor. Lo veremos al final de esta lectura del primer libro de Samuel capítulo 8, que Dios tenía en su plan perfecto mandarle reyes, y lo hizo porque Él lo tenía en su plan perfecto. En últimas fue una decisión de Dios, no es que Dios necesariamente haga lo que el pueblo dice que tiene que hacer, no, obviamente no, y hoy también es lo mismo. Dios va a actuar siempre de acuerdo a su providencia divina y de acuerdo a un plan perfecto que tiene, pero Dios ya lo tenía en su plan perfecto, que pasaran de jueces a reyes. Cada etapa va teniendo aquellos líderes que Él va a querer que tenga, pero el pueblo se le adelantó. Dios ya lo tenía en su plan, darle rey para que guiara al pueblo, pero siempre un rey en nombre de Dios. Pero el pueblo quería, la motivación era distinta, porque quería reyes como los pueblos de alrededor. Yo creo que queda claro, queda bien entendido. Entonces, haz caso al pueblo en todo lo que te diga, porque no te rechazan a ti, es a mí a quien rechazan, porque no me quieren como rey. Lo que hemos explicado hasta este momento. Así se han portado conmigo desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para dar culto a dioses extranjeros
y así hacen también contigo. Atiende a su ruego, pero adviérteles claramente y dales a conocer los derechos del rey que va a reinar sobre ellos. En últimas, Dios le está diciendo a Samuel: hermano, es que siempre han sido infieles, es que ya han cometido idolatría, es que ya han faltado a mis mandamientos, es que ya han quebrantado la alianza, no es la primera vez. Samuel transmitió lo que le había dicho el Señor al pueblo, que le pedía un rey, y les dijo: así gobernará el rey que va a regirlos, tomará a los hijos de ustedes y los pondrá al servicio de los carros de guerra y los caballos que le pertenecen, haciéndolos correr ante su carroza. Los empleará como jefes y capataces, los hará trabajar sus campos y cosecharlos, fabricar sus armas de guerra y los arreos de sus carros. A las hijas de ustedes las tomará para perfumeras, cocineras, panaderas. Les quitará también sus mejores campos, viñas y olivares para dárselas a sus servidores. Les exigirá los diezmos de las cosechas y de las viñas para dárselos a sus cortesanos y ministros. Se adueñará de sus siervos y siervas, de sus mejores toros y de sus burros, para emplearlos en los trabajos que realice. Les exigirá el diezmo de sus rebaños, y ustedes mismos serán sus esclavos. Entonces gritarán contra el rey que ustedes mismos han elegido, pero el Señor no les responderá. ¿Qué es lo que les está advirtiendo aquí Samuel? Hermanos y hermanas, muy sencillo. Les está advirtiendo las prácticas que tenían los reyes de alrededor. El pueblo le dice: danos un rey como lo tienen los pueblos de alrededor. Ya explicamos el contexto. Y lo que está describiendo aquí en todos estos versículos que acabamos de leer, hasta el versículo 18 de ese capítulo 8 de 1 Samuel, la descripción que hace Samuel es advirtiéndoles. Les dice: miren, ustedes quieren reyes como de los pueblos vecinos, miren cómo son esos reyes. Los van a esclavizar, les van a quitar las cosas, los van a tener bajo su dominio, los va a poner a trabajar para él. Todo esto que acabamos de leer. Así, ustedes están cambiando el único y verdadero rey por reyes humanos para que los metan en un poco de dificultades y de líos. Amigos, hermanos, tan queridos y amados, no ha cambiado nada. Nosotros muchas veces somos así. Tenemos la libertad para optar, pero esa opción siempre tendría que ser por el bien. Y cuando nosotros caemos en el pecado nos esclaviza. O sea, nos aburrimos de vivir bueno para querer vivir maluco. No ha cambiado nada. Cuando nosotros hoy ponemos falsos dioses, cuando queremos tener como en nuestra vida un reinado distinto al reinado de nuestro Dios Salvador, entonces lo que viene es la esclavitud, la opresión. Terminamos sometidos por el pecado a un mundo de cosas muy difíciles. Después nos preguntamos por qué, pues porque nos vamos saliendo del camino de Dios. Por eso les digo yo a ustedes que esta historia es una historia muy actual, es nuestra historia de hoy, es lo mismo. Entonces, miren hasta dónde vamos en esta 1 Samuel capítulo 8. Primero, los ancianos que van a pedir, los ancianos que ya sabemos quiénes son líderes del pueblo, van a pedirle a Samuel que les dé un rey como los reyes de alrededor, como los pueblos de alrededor, perdón. Samuel se entristece y no está de acuerdo, pero va y habla con el Señor y el Señor le dice: me están despreciando, es a mí, y no me asusta porque no es primera vez que lo hacen. Me vienen despreciando desde tiempo atrás, cuando han sido infieles, cuando yo los he llevado desde que los saqué de la esclavitud, camino por el desierto, los llevo de mi mano, y muchas veces se han salido de mi camino, han caído en la idolatría, han quebrantado la alianza. Usted vaya, dígales que listo, quieren un rey, se les va a tener ese rey, pero adviértales que ese rey va a ser como los reyes de alrededor, que es lo que están pidiendo, y entonces los va a someter, los va a subyugar, los va a oprimir, los va a esclavizar, van a dejar de vivir bueno, van a ponerse a vivir mal. Muy bien. Samuel va y se lo dice entonces al pueblo. Entonces luego dice: el pueblo no quiso escuchar a Samuel e insistió: no, queremos tener un rey, así seremos. Vuelve. Lectura atenta, la Biblia es hermosa, la Biblia es espectacular, la Biblia tiene un mensaje tan claro que yo no sé por qué a veces nosotros no entendemos. Miren lo fácil que es leer la palabra, lo que pasa es que hay que leerla con oración,
Miren que nosotros dedicamos aquí 10 minuticos de una hora que nos reunimos, 10, 15 minuticos a hacer oración. Es lo primero que hay que hacer. Y lo segundo, despacio, despacio. Llevamos 34, 35 minutos en esta primera parte. A lo mejor hoy solo veamos este texto, pero no importa. Seguimos donde vamos el lunes. Al fin y al cabo es una historia lineal. Pero miren, ¿por qué me voy yo emocionando? Porque miren lo que dice aquí. No, queremos tener un rey, así seremos como las demás naciones. En mi Biblia está justo frente a frente, la Biblia es perfecta. En el versículo 5 decía, nómbranos un rey para que nos gobierne como hacen todas las naciones alrededor. Versículo 5. En mi Biblia, a todo el frente, aquí lo tengo subrayado con rojo. En el versículo 19 dice, no, queremos tener un rey, así seremos como las demás naciones. Nuestro rey nos gobernará y marchará al frente de nosotros para luchar en la guerra. Ese fue el gran problema, el gran pecado del pueblo. Ya lo dijimos, lo vamos a repetir porque vuelve a salir aquí en la palabra. El pueblo de Israel quería tener las mismas costumbres, los mismos hábitos, los mismos vicios, el mismo pecado de los pueblos de alrededor. Y fue justo lo que Dios en la ley de santidad les había pedido que no podían tener. Ustedes van a ser distintos a los pueblos de alrededor. Pero el pueblo quería ser como los pueblos de alrededor. Mire que lo dice 2 veces, no se lo está inventando el padre Guillo, es que está ahí, está clarito. Acuérdense que yo les enseñé desde el principio, hace 34 encuentros atrás. Lo que más se repite es donde está la enseñanza central. Por eso hay que leer la Biblia con lupa. Eso a la carrera no sirve. Vuelvo y les digo, me leí los 2 libros de Samuel en 20 minutos. Yo no los voy a felicitar. Yo voy a felicitar al que me diga que ya se leyó el primer libro de Samuel en una semanita, subrayando, meditando, mirando lo que se repite, buscando la enseñanza central. Samuel escuchó las palabras del pueblo y se las transmitió al Señor. El Señor le respondió, atiende su ruego y nómbrales un rey. Entonces Samuel dijo a los israelitas que cada uno se vaya a su pueblo. Ahí termina el capítulo 8 del primer libro de Samuel, 22 versículos. Ahí los hemos ya leído. Y la enseñanza entonces ya está. Enseñanza muy clara. Veámosla así muy brevemente en estos 2 aspectos. Nombrar un rey fue decisión de Dios, pero Israel se dejó llevar por las costumbres de los demás pueblos, desconfió del Señor. Porque no, es que para que ese rey nos lidere en la guerra, para que nos haga victoriosos en la guerra, era lo único que estaban pensando, cuando Dios había hecho tanto por ellos en todo ese transcurrir. El único rey es Dios, pero el pueblo desconfió de él y quiso un rey humano, un rey como los pueblos de alrededor. Ahí está 1 Samuel 8. ¿Cuándo vamos a entender muy bien la importancia de esto? Cuando terminemos los 2 libros de los Reyes, que es lo que sigue después de Samuel. Estamos estudiando, acuérdense, la historia deuteronomista, estamos en los libros históricos, estamos en la historia deuteronomista, que es los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Después de haber estudiado el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Historia deuteronomista o con la óptica del Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Ya vamos en los 2 libros de Samuel. Y entonces este capítulo 8 de 1 Samuel es fundamental y es muy importante por eso. Porque cuando terminemos los 2 libros de Reyes vamos a ver el ocaso de la monarquía. Tuvo una época de esplendor que la vamos a ver con Salomón, con David y sobre todo con Salomón, pero luego empezó la decadencia porque Dios lo había advertido. Dios dijo, esto no va a funcionar, pero no funcionó porque el pueblo mismo fue el que tuvo una motivación equivocada. Vuelvo y lo digo, Dios en su plan perfecto tenía nombrarles reyes para que los guiaran y los llevaran de su mano, y Dios acompañó a esos reyes. Dios acompañó a David y Dios acompañó a Salomón, y Salomón le pidió la sabiduría y Dios le dio la sabiduría para gobernar. Ese es un texto muy bonito que vamos a estudiar en los libros de Reyes. Pero la motivación de fondo, hermanos y hermanas, no ha cambiado nada. Nosotros le tenemos que poner mucho cuidado a nuestras motivaciones.
por qué hacemos las cosas, qué es lo que queremos, qué es verdaderamente lo que esperamos en la vida, en este camino de salvación. El pueblo tenía una motivación equivocada, vuelvo y se las digo, y ustedes vuelvan y lean, así para la tareita hayan leído ahora con estas pildoritas, con estas pinceladas que yo les he dado, vuelvan y lean este capítulo de Samuel y ojalá los 2 libros de Samuel. ¿Dónde está el problema? El problema está en que el pueblo quiere tener un rey humano, pero simplemente para asemejarse a los pueblos de alrededor. Lo entenderemos mucho mejor en los libros de Reyes. Muy bien, alcanzamos a ver, yo creo, otros 15 minuticos podemos estar para mirar la profecía de Natán, que es hermosa. Es el capítulo central de los 2 libros de Samuel y yo me atrevería a decir que uno de los capítulos centrales de toda la Sagrada Escritura. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, se dará el anuncio que de la descendencia de David va a salir el verdadero ungido. Ya vamos a hablar un poquito de lo que es ungido, Mesías, que liberará al pueblo de toda opresión. Esta promesa será recordada, estudiada, desarrollada a lo largo de toda la Biblia hasta llegar a su culmen en los evangelios, en el nacimiento del Señor Jesús. Imagínense lo importante que es. Escogimos 1 Samuel 8 para entender el esplendor de la monarquía y el ocaso de la monarquía. Escogimos 2 Samuel 7 para entender cómo esa expectativa, esa esperanza que tiene el pueblo de Israel ante la llegada del Mesías, que será el Señor Jesús. ¿Por qué tantos años después tanta alegría y todo lo que ocurre alrededor del nacimiento del Mesías? Pues porque había sido profetizado desde antiguo, no solamente por Natán, aparecerá también, por ejemplo, en Isaías, muchas veces esa profecía que de una joven doncella nacerá el Emmanuel, el Dios con nosotros. Pero Natán se lo va a decir de frente a David, le va a decir: mira, de tu descendencia, de tu casa, de tu familia, nacerá el verdadero rey, el único rey, el ungido, el que vendrá verdaderamente a salvar al pueblo. Miren lo especial, antes de leer 2 Samuel 7, miren que ya tenemos pues como por dónde va la cosa. La motivación del pueblo es tener un rey humano para parecerse a los pueblos de alrededor. Desconfiaron del poder de Dios y querían tener un rey humano que los llevara adelante en la guerra. Y de esa motivación que fue tan difícil y que Dios dijo: me están despreciando, pues resulta que de esos reyes nacerá el verdadero rey, de su descendencia, el único y verdadero rey, el Mesías, el que liberará al pueblo, el que lo sacará de la opresión. Vamos a empezar a leer el segundo libro de Samuel en el capítulo 7. Vamos a empezar a leerlo y vamos a ir comentándolo unos 10 minuticos y terminamos en nuestro próximo encuentro para no alargarnos demasiado. Quedó claro entonces 1 Samuel 8, el pueblo que pidió un rey, ya lo entendimos bien. Ahora 2 Samuel 7, profecía de Natán, la promesa del Mesías. Cuando David, ya en 2 Samuel, entonces ya está David, lo que les digo, aquí no podemos mirar cada detalle, ustedes a veces me preguntan en los correos, en las redes, en el correo del maravilloso mundo de la Biblia: padre, ¿por qué no estudiamos tal pedacito? Padre, es que nos debería haber explicado tal capítulo. Miren, no alcanzamos, podríamos hacer un estudio todo este resto de año que falta simplemente de los 2 libros de Samuel, pero no, también la idea es ir avanzando un poquito y escogemos algunos textos fundamentales. Aquí en 2 Samuel 7 ya vamos en el reinado de David, ya fue elegido David, ya pasó entonces Saúl, ahora sigue David, que será una época de esplendor. David construirá el gran palacio del rey, David construirá el gran templo también en una primera parte, luego Salomón también, perfeccionará todo esto. Entonces, pero aquí comenzando el reinado de David, miren lo que pasa. Capítulo 7 del segundo libro de Samuel.
Cuando David se estableció en su casa y el Señor le dio paz con todos los enemigos de alrededor, dijo al profeta Natán: yo vivo en una casa de cedro, mientras que el arca del Señor está en una tienda de pieles. Natán le dijo: haz lo que te propones, porque el Señor está contigo. David en ese momento está lleno de la presencia de Dios y él quiere que para Dios sea lo más importante. Ustedes saben lo que significaba en aquel tiempo el arca del Señor. Es el arca que traen desde su caminar por el desierto, es el arca donde están las tablas de la ley, es el arca de la alianza, es el arca donde está como lo que sería para nosotros hoy el sagrario, el tabernáculo, donde está esa presencia permanente del Señor. Entonces David dice: mientras el rey vive en un gran palacio, en lo más espectacular y más hermoso, el arca de la alianza sigue ahí en una carpa, en una choza entre pieles, una carpa, una choza. Y dice: esto no puede ser así. ¿Cómo va a estar el Rey de Reyes en esa humilde choza mientras yo vivo en un gran palacio? Entonces Natán le dice: haz lo que tu corazón te está diciendo. Pero miren lo que pasó. Pero aquella misma noche el Señor dirigió esta palabra a Natán: ve a decir a mi siervo David, esto dice el Señor: ¿eres tú quien me va a construir una casa para que viva en ella? Yo no he habitado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los israelitas hasta hoy. He estado peregrinando de un sitio a otro en una tienda que me servía de morada. Durante todo el tiempo que he caminado con los israelitas, ¿pedí yo acaso a uno solo de los jueces de Israel, a quienes mandé pastorear a mi pueblo Israel, que me edificaran una casa de cedro? Por tanto di a mi siervo David, así dice el Señor Todopoderoso: yo te tomé de la majada de detrás del rebaño para que fueras caudillo de mi pueblo Israel. He estado contigo en todas tus campañas. He derrotado en tu presencia a todos tus enemigos, y yo haré que tu nombre sea como el de los grandes de la tierra. Asignaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré en él, para que lo habite y nadie lo arroje de él, ni los malvados lo opriman como antes, como en el tiempo en que yo establecí jueces sobre mi pueblo Israel. Te daré paz con todos tus enemigos. Además, el Señor te anuncia, atención, que te dará una dinastía. Versículo 12, 2 Samuel 7. Cuando hayas llegado al final de tu vida y descanses con tus antepasados, mantendré después de ti un descendiente salido de tus entrañas y lo consolidaré como el verdadero rey. Él edificará una casa en mi honor y yo mantendré para siempre su realeza. Seré para él su padre y él será para mí un hijo. Si hace el mal, yo lo castigaré con varas y con golpes como hacen los hombres, pero no lo retiraré mi favor como se lo retiré a Saúl, a quien rechacé de mi presencia. Versículo 16. Tu dinastía y tu realeza subsistirán para siempre ante mí, y tu trono será estable para siempre, sin fin. Profecía de Natán, profecía de Natán. Podríamos incluso parar ahí porque es lo más importante. Luego sigue cuando Natán le comunica esto a David, y también lo vamos a leer en el próximo encuentro para no cansarlos hoy mucho. Pero miren hasta aquí. Entonces es un contexto muy bonito. Ya está... Ay, qué rica la calentura. Ya está David como rey, está en su esplendor, todo está saliendo muy bien y vendrá todo un periodo de prosperidad que también pues después traerá toda la decadencia, como lo veremos entonces sobre todo en los 2 libros de Reyes, que dentro de 8 días terminamos esta profecía de Natán y de una vez, porque es una historia que continúa,
nos involucraremos en la historia de los reyes, sobre todo pues de Salomón, y luego la decadencia. Le dedicaremos unos 2 encuentricos a los libros de Reyes porque también son muy importantes. Pero entonces viene esta profecía de Natán. Los expertos en la Biblia dirán, en la lengua original en que fuera escrito este texto, que se juega con la palabra casa. Aquí aparece dinastía y aparece casa, pero allá en la lengua original es la misma palabra para decir que David, y esto es lo más importante, esto es lo que quiero decirles hoy, David quiere construirle una casa a Dios. Eso es lo que quiere hacer. Y Dios le dice a través del profeta, no, es que yo te daré una casa, hablando de familia, nosotros también utilizamos así el término, usted dice, los de mi casa, para referirse a su familia. Uno dice, es que en mi casa tal cosa, y usted ni siquiera está hablando de unas paredes, de un concreto, de un techo, sino que usted está hablando de su familia, de los que pertenecen a su grupo familiar. Los identificamos como casa. En este texto se juega con esa palabra de esa manera. David quiere construirle una casa a Dios, y Dios le dice, yo haré de tu casa, de tu dinastía, de tu familia, una realidad estable, una familia estable que perdurará para siempre, y de ahí saldrá el rey, saldrá el Mesías, y su reinado no tendrá fin. Su reinado será para siempre, un reinado estable y para siempre, para sacar al pueblo de la opresión, para sacar al pueblo de toda esclavitud, para liberarlo verdaderamente. Ya no serán más reyes terrenos, como lo pidió el pueblo, queriendo asemejarse a los pueblos de alrededor. Todo va muy unido. Estos 2 textos que hemos escogido, 1 Samuel 8 y 2 Samuel 7, todo va muy unido, porque el pueblo tiene una motivación que no es la correcta, que es errónea, pero al fin y al cabo su motivación es tener un rey como los reyes de alrededor. ¿Qué pasará con todo eso? Pues que de la descendencia de esos reyes, propiamente de David, de la casa de David, David quiere construirle una casa al Señor, y resulta que Dios le responde diciéndole, no, yo no necesito que me construyas una casa física, una casa material, no la necesito. Yo necesito, y te lo prometo y te lo digo y te lo profetizo a través de Natán, de tu casa, de tu dinastía, que será estable, que su reinado no tendrá fin, saldrá el verdadero rey, el Mesías, el rey que su reinado no tendrá fin y que será para siempre. Entonces, redondeando la idea para que la terminemos ahí, y dentro de 8 días continuamos aquí donde vamos. Redondeando la idea, lectura atenta, y como vamos en este pasaje, vamos yo aquí con un colorcito morado voy a subrayar donde quedamos en la lectura. Yo rayo mucho mi Biblia, el Señor sabe que lo hago con todo el respeto y todo el amor y toda la veneración, y que es lo más hermoso y lo más grande que existe, pero pues lo hacemos con todo el amor y toda la veneración, porque es también para el estudio, que es lo que el Señor quiere. Yo creo que el Señor se alegra más viendo la Biblia de cualquiera de nosotros muy rayada, que viéndola en un atril, en la sala de la casa o en la habitación de la casa, con un salmo, con la hoja amarilla y el resto de hojas blancas, porque nunca la movemos de ahí. Yo creo que él prefiere verla así rayadita, lo digo con todo el amor y todo el respeto. También muy respetable el que no se atreve a rayarla y toma apuntes aparte, también está muy bien. Entonces, ¿qué hemos visto hasta este versículo 17 de 2 Samuel 7? Estamos hablando hoy de las motivaciones. Ya hablamos de la motivación que tenía el pueblo cuando pidió un rey. Motivación de David, una muy buena motivación, una excelente motivación. Él dice, ¿cómo voy a vivir yo en una casa más lujosa que la morada donde está el arca de la alianza? Donde está todo el significado de la alianza en el Sinaí, donde está la presencia del Señor en esa tienda del encuentro. ¿Cómo va a ser más cómoda, más elegante, más bonita mi casa? ¿No? Yo le digo al profeta, dice David, le digo a Natán, que vamos a construir una casa lujosa, una super casa, para que allí repose la presencia del Señor. Se terminará construyendo el gran templo de Jerusalén. Pero en este momento, con esa motivación de David, la respuesta del Señor es,
a través del profeta Natán, dice: ve y dile a David que no, Señor, que no es lo que a mí me interesa en este momento, que más bien yo le respondo diciéndole que yo estableceré su casa, su familia, su dinastía, con un reinado perpetuo, un reinado que será para siempre, y de esa dinastía, de esa casa, de esa familia, saldrá el verdadero, el único Mesías, el Salvador. Mesías, ya lo hemos dicho, ustedes ya lo saben, Mesías quiere decir el ungido, el que es ungido. Y estos reyes, como ustedes han leído allá, en Primera y Segunda Samuel, estos reyes eran ungidos. Cuando eran coronados, cuando llegaban al trono, eran ungidos para que tuvieran todo el poder para gobernar y para guiar al pueblo. Entonces, por eso el verdadero Mesías, el verdadero ungido, el verdadero rey, el que gobernará al pueblo con todo el poder para sacarlo de toda esclavitud y de toda opresión. Sobre eso volverá el profeta Isaías, y por eso el Señor Jesús en el Evangelio, él mismo dirá que en él se cumple esa promesa hecha a David. Y por eso lo veremos dentro de 8 días rápidamente. Los evangelios están llenos. Yo les puse aquí en una de las diapositivas una serie de textos del evangelio, sobre todo de Mateo, escogí yo, porque pues, es un evangelio que remite mucho al Antiguo Testamento, pero podríamos haber escogido cualquiera de los otros evangelios que muestran claramente cómo en Jesús se cumple esa plenitud de la promesa hecha por Natán, o por Dios a través de Natán, a David. Entonces, profecía de Natán, en una palabra, ¿de qué se trata? De que Dios, a través de un profeta llamado Natán, le dice al rey David que de su descendencia saldrá el verdadero Mesías, saldrá el verdadero rey, saldrá el ungido, que su reinado será para siempre. Hoy estamos disfrutando de ese reinado. Nosotros estamos aquí en la parroquia de Cristo Rey, le hacemos homenaje precisamente a todo esto. Jesús es el rey. ¿Por qué el rey? Porque es el prometido desde esta época, el preparado desde esta época, el que estaba en el plan perfecto del Padre Celestial para enviarlo como ungido, como Mesías, como rey, a traernos la salvación, a liberarnos de toda opresión y de toda esclavitud. Veremos dentro de 8 días rápidamente en algunos textos del Evangelio eso muy claro. Piensen, por ejemplo, el Domingo de Ramos, el texto del Evangelio que nos habla del Domingo de Ramos, cuando el Señor Jesús entra en el burrito a Jerusalén y es aclamado como rey. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el ungido, el Mesías, el rey esperado. Están pensando los del pueblo de Israel que salen a recibirlo en esta promesa, en la profecía de Natán. Por eso les digo que es un texto fundamental. Cuando ustedes alguien les pregunte, ¿y por qué que Jesús es el Mesías? ¿Y por qué que Jesús es el Salvador? ¿Y que por qué el cumplimiento de la promesa hecha desde antiguo? Segundo libro de Samuel, capítulo 7. El profeta Natán, enviado por Dios, le dice a David que su descendencia será para siempre, será estable, y de su descendencia saldrá el verdadero Mesías, el verdadero Salvador. ¿Ven? Muy bien. Yo creo que fue muy interesante este encuentro, prácticamente una horita, pero aquí tenemos estos textos que vamos a ver rápidamente dentro de 8 días, y como si Dios quiere terminamos Natán y nos vamos metiendo poco a poco en los libros de Reyes. Les voy a dejar unas preguntitas del primer libro de Reyes para que vayan entrando en ambientación, familiarizándose con el primer libro de Reyes. Yo quedo muy contento hoy porque vamos muy bien con esta historia, vamos muy bien. Estudiamos muy bien primer libro de Samuel capítulo 8, el pueblo que pide un rey. Segunda Samuel 7, quedamos digamos en la mitad del camino. Dentro de 8 días veremos lo que le responde David al profeta cuando el profeta va a anunciarle este mensaje que venimos meditando en este momento. Y entonces aquí tenemos las preguntitas para dentro de 8 días. Ustedes se van a leer los 3 primeros capítulos del primer libro de Reyes y vamos a responder. ¿Cómo se llama la madre de Salomón? ¿Qué instrucciones dio David antes de morir a Salomón? ¿Y qué le pidió Salomón al Señor que se le apareció en un sueño? 3 preguntitas sencillas, simples, para que tengamos una lectura atenta de la palabra de Dios. Ahí están. ¿Cómo se llama la madre de Salomón?
qué instrucciones dio David antes de morir a su hijo Salomón y qué le pidió Salomón al Señor cuando se le apareció en un sueño. Bonito. Y es clave esa tercera pregunta, de ahí vamos a meditar un poquito cuando lleguemos a esa parte. Bueno, yo les agradezco, estoy muy contento en este retomar, muy buena audiencia, ustedes son muy queridos, son muy generosos, son muy fieles, me motivan mucho a seguir hacia adelante. Vamos en este caminar. Yo no me cansaré de repetírselos, sin prisa, sin afán, pero enseñando muy bien lo que tenemos que ir viendo. Cuando digo enseñar muy bien, no me estoy echando flores a mí mismo, sino que estoy diciendo despacio, con calma, lectura atenta, meditando la palabra de Dios, descubriendo que no ha cambiado nada, que toda esta realidad es nuestra realidad de hoy. Muchas gracias a todos, desde todos los lugares donde se encuentran, los que durante la semana también van viendo esta enseñanza en el momento que mejor les queda. Muchas gracias. Recuerden que todos los días montamos en nuestro canal, desde la noche anterior montamos la enseñanza para el día siguiente con un mensajito de 6-7 minuticos sobre el Evangelio, sobre una de las lecturas del día en la Eucaristía, acompañándolos para que ustedes, antes de ir al trabajo, de camino, o en la casa, o en la noche, o en la mañana, puedan también tener esa breve meditación. Compártanla con sus amigos, con sus familiares. Esos son maneras de evangelizar. Usted coja el link del YouTube, Cristo Rey Manizales, de la enseñanza de cada día de la poderosa palabra, y diga, hombre, se la voy a enviar a mi familiar, a mi amigo, a mi compañero de trabajo. A lo mejor la escucha, a lo mejor no la escucha, a lo mejor el mensajito que hay ahí de la palabra le sirva para su vida, para ir creciendo. Lo mismo, compartan la enseñanza de nuestro maravilloso mundo de la Biblia. También recuerden que todos los jueves tenemos nuestra hora santa, es un momento muy hermoso. Los que pueden venir presencialmente saben que es un momento muy bonito, y gracias a Dios la respuesta es muy bonita y muy generosa. El aforo permitido en nuestro templo es total, se llena pues con el aforo permitido, y también muchos de ustedes se conectan virtualmente a través de nuestro canal de YouTube. Todos los jueves, 6:30 de la tarde la Santa Misa, y 7 de la noche 40-50 minuticos de adoración eucarística. El domingo nuestra Eucaristía de 12, también transmitida por nuestro canal. El Señor los bendiga mucho, los queremos mucho. Terminamos encomendados a nuestra Santísima Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso en este momento en que ves esta enseñanza venga sobre ti, venga sobre tu familia, te cubra con su amor y su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mil y mil bendiciones para todos, los queremos mucho, y en el altar de nuestro templo todos los días, ustedes que son nuestra amada feligresía virtual, están todas sus intenciones y sus necesidades. Oren por mí, que yo oro por ustedes. Los queremos mucho.